Bien, entonces entre todos vamos a resolver algunos ejercicios para que ya quede claro. Y vamos a empezar con el inciso E. Voy a escribir entonces una columna para los pasos, otra columna para las justificaciones. Y vamos a plantear una estrategia. Entonces, a la conclusión a la que queremos llegar es R, por lo tanto R. R aparece en la primera, en la primera hipótesis y está relacionada con Q. Y Q está relacionada, la negación de Q está relacionada con la negación de P. Ok. Entonces, la contrapositiva de la segunda premisa sería P implica Q. Si suponemos P, de ahí P implica Q, y Q implica R, ¿verdad? Entonces, el orden en que tenemos que considerarlas va a ser así, ¿verdad? 1, 2, 1, 2. Aquí hay una duda que tengo. Bueno, pues vamos a empezar. Entonces, primer paso, P. Esta es premisa. Paso 2. La negación de Q implica la negación de P. Esta también es premisa. Luego, si tenemos la negación de P que implica, perdón, la negación de Q que implica la negación de P y P, ¿qué utilizamos en estos dos pasos y qué concluimos? Creo que sí, dime. No, que P, o sea, que como la contraria de N es igual a P normal. No se llama la contraria. ¿Cómo se llama? De negación. No, no es la negación. ¿La inversa? No, ¿están adivinando? Recíproca. La contrarrecíproca. Sí, en matemáticas hay que ser precisos, no hay que estar, ¿es esto o esto o esto otro? Sí puede ser la contrarrecíproca. Entonces, bueno, eligieron ese paso. Yo estaba pensando en aplicar modus tollens directamente, pero lo hacemos con la contrarrecíproca. Entonces es la negación de P implica la negación de Q. Esto es contrarrecíproca. De 2. Y luego doble negación, ¿verdad? Ya queda P implica Q. Y ya que tenemos P implica Q, ¿qué podríamos hacer? ¿Equivalencia lógica con P o no? Equivalencia lógica, ¿con qué? La 1 y la 4. La 1 y la 4. Fíjense, aquí hay una pequeña sutileza. Podemos suponer P y como el antecedente en la primera
premisa. Si suponen P, concluyen Q implica R. Pero también, si suponen P, concluyen Q a partir de la proposición 4. Entonces, primero hay que utilizar esta primera que les menciono. A ver, ya escrito, les vuelvo a explicar. Entonces, tenemos P implica Q implica R. Esta es premisa. Y la 6. Tenemos P y tenemos que P implica Q que implica R. Entonces, la consecuencia es Q implica R. Esto es modus ponens. Aplicado al paso 1 y 5. Y por otro lado, también vamos a aplicar modus ponens, pero al paso P y al paso 4, ¿verdad? Si tengo en el paso P y en el paso 4 aplico modus ponens, ¿qué concluyo? Q, ¿no? ¿Qué concluye Q? Bien. A 1 y 4. Entonces, Q. Y ahora, ¿qué aplicamos para obtener, por lo tanto, R? Modus ponens otra vez, ¿no? Ajá. Aplicado a Al 6 y al 7. 6 y 7. Y por lo tanto el argumento es válido. Maestro, yo tengo una duda. Sí. ¿En esto también se pueden usar las leyes de la lógica o es como solo para las implicaciones? Es que se me olvidó el nombre de No, este. reglas de inferencia. No, se pueden usar las leyes de la lógica, las reglas de sustitución y las reglas de inferencia. Sí, por ejemplo, aquí en el 3 es una regla de sustitución, ¿verdad? La que estamos utilizando. Estamos sustituyendo una proposición por su contrarrecíproca. Es una equivalencia lógica. Bien, nuevamente, para este ejercicio vamos a plantear una estrategia, ¿verdad? Queremos concluir que la negación de R implica la negación de T. Entonces, T aparece en la tercera premisa, que para que aparezca como negación tendríamos que considerar una contrapositiva, ¿verdad? O algún modus tollens en algún momento. Y T está relacionada con Q. Q está relacionado con R. Y para concluir que Q está relacionado con R, tendríamos que suponer P. Para suponer P, tenemos que descartarlo de aquí. Ajá. Fíjense, no S es válida y tenemos P o S. Si no S es válida, sabemos que S es una proposición válida. P podría ser cierta o falsa.
No, pues de aquí no podemos concluir nada, ¿verdad? A ver. Tenemos de aquí. No es. Ah, no, perdón. Si no S es verdadera, entonces no puede ocurrir S. Por lo tanto, la opción que tenemos es que ocurra P. Si P ocurre, entonces podemos concluir que Q implica R y tendríamos Q implica R y T implica Q. T implica Q y Q implica R. Por lo tanto, T implica R, que es equivalente a que no R implique la negación de T. Entonces, creo que los pasos van así, ¿verdad? Sería primero, segundo, después de aquí nos vamos acá, y luego, junto con este, el último. Más o menos así van las flechitas. ¿Están de acuerdo? Sí, profesora. Fíjense que a veces establecer esta estrategia de cómo vamos a empezar es lo complicado, ¿verdad? Claro, aquí puede que no ocupemos las premisas directamente, sino que tengamos que trabajar un poco sobre ellas. Pero una vez que tenemos este plan y esta estrategia, ya lo demás es escribir las justificaciones. Entonces, empezamos con no S, que es premisa. Luego, la segunda premisa es P o S. Y aquí también es premisa. Y entonces, tenemos no S es válida. Y tenemos después P o S. Esa ¿qué regla de inferencia es? La de silogismo disyuntivo. La de silogismo disyuntivo, sí. Es silogismo disyuntivo. Es la regla 5, sí, para que la ubiquen. Aplicado a 1 y 2. Y entonces de ahí concluimos P. Ya que tenemos P, escribimos la siguiente premisa. P implica R. Y entonces tenemos P y P implica Q implica R. ¿Qué concluimos? Q implica R por modus ponens. Muy bien. Bien. Y ahora ya tenemos que Q implica R y tenemos como premisa que T implica Q. T implica Q. Esta es premisa. Y luego tenemos T implica Q y Q implica R. Por lo tanto, T implica R. T implica R. ¿Y qué regla fue esa? Ley del silogismo. Ajá.
que es la regla 2, ¿verdad? Para quienes la estén localizando. Silogismo aplicado a 6 y 7. No, a 6 y 5, ¿verdad? Este es el paso 7. Y después ya nada más falta la conclusión. ¿Y esa conclusión cómo la logramos? Por lo tanto, no R implica no T. ¿Y esta qué es? Otra recíproca, ¿no? Ajá. De 7. Y listo. Maestra, entonces lo que tenemos que hacer al principio es ver el camino que vamos a tomar y luego ya lo escribimos. Yo les sugiero eso, yo así es como lo hago, ¿verdad? Porque de otra manera es, si no planteas una estrategia, es a la mera hora ir dando palos de ciego, ¿no? Acerca de cómo vas a ir encadenando las premisas. Entonces sí hay que plantear una estrategia al principio.